Em, Nosotros revisamos el estudio tanto en su desarrollo como en los resultados que ellos presentaban, como también en las conclusiones que el estudio planteaba. Lo que nosotros vimos de su desarrollo y de su análisis es que la conclusión general a la cual llega el estudio de impacto ambiental, que declara, digamos, que la represa Portezuelo del Viento es factible desde el punto de vista ambiental, y estoy citando literalmente, es factible desde el punto de vista ambiental si se cumplen una serie de requisitos de gestión. Bueno, no es soportado por la evidencia que el mismo estudio supuestamente aporta. ¿Por qué decimos esto? Porque un estudio de impacto ambiental lo que busca es caracterizar, identificar, modelar y evaluar los impactos potenciales que cualquier emprendimiento o proyecto puede llegar a tener. Esto con el objetivo último, ya sea de aceptar la obra o el proyecto como está planteado, proponer modificaciones para mitigar los impactos ambientales o eventualmente, digamos, rechazar la propuesta porque los costos o los impactos desde el punto de vista ambiental y social que un determinado proyecto tiene, digamos, superan ampliamente los beneficios. Para hacer este estudio hay una metodología, o sea, hay metodologías a nivel internacional, hay jurisprudencia dentro de Argentina al respecto de cómo se debe hacer desde el punto de vista metodológico un estudio de este tipo. La primera definición importantísima en cualquier estudio de impacto ambiental es que dicho estudio debe contemplar la totalidad de las obras que integran el proyecto, incluso aquellas, y esto es muy relevante, por eso hago énfasis en esta definición, incluso aquellas obras que estén desfasadas espacial o temporalmente. En este sentido se aplica el principio de teoría ecológica en que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, me retrotraigo nuevamente a tu pregunta y a las conclusiones del estudio. El problema central que tiene el estudio elaborado es que no contempla todas las obras y consecuentemente no describe ni analiza los potenciales impactos que tendría todo el proyecto. O sea que está muy situada en sí, por supuesto. En un área lo que se analiza determinada. Exclusivamente es la represa Portezuelo del Viento como una represa con objetivo de generación hidroeléctrica. Ahora, si uno va y revisa la documentación del proyecto ejecutivo de lo que es el proyecto de aprovechamiento multipropósito de Portezuelo del Viento, que esto fue elaborado entre el 2007 y el 2010 más o menos, lo que uno ve, y esto es información que está disponible en el sitio web de la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación para la convocatoria a las licitaciones. O sea, información de acceso público. El pliego, digamos, ¿no? O sea, si alguien va a cotizar la obra y va a hacer una propuesta para construirla, la documentación que va a analizar es esa. Entonces, en esa documentación, lo que está planteado, por un lado, es el trasvase de aguas del Río Grande a la zona de los niveles. Hay un capítulo específico que es el capítulo número 16, donde se listan los beneficios que tendría la obra desde el punto de vista no de generación hidroeléctrica, sino fundamentalmente de aprovechamiento para riego. Y después hay otro capítulo más adicional, donde uno de los, que creo que es el 41 o el 42, no recuerdo exactamente, en el cual también se plantean generación de electricidad en el complejo de los niveles como parte del trasvase de aguas del Río Grande, o sea, del embalse Portezuelo a la zona de los niveles. Entonces, la principal falencia que tiene el estudio es que no toca en absoluto el tema del trasvase. Esto no es menor, porque haciendo abstracción de la situación, digamos, de discrepancia sobre la obra
entre el gobierno de la provincia de La Pampa y el gobierno de la provincia de Mendoza, lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Históricamente el módulo del río Colorado ha sido de 145 metros cúbicos por segundo. Esto tomando la serie, por ejemplo, entre 1940 y 1980 más o menos. Sin embargo, si uno toma el módulo de los últimos 20 años, ha habido una disminución dramática en el mismo. Si tomamos los últimos 10 años, por ejemplo, estamos en el orden de los 85, 90, 95 metros cúbicos por segundo. O sea, es una disminución. Una disminución muy notable. Muy notable, 30-35%, digamos, ¿no? Okay. Si nosotros a eso le tuviéramos que sacar los 24 metros cúbicos por segundo que de acuerdo al Tratado de Coirco tiene Mendoza para el trasvase, nos quedamos sin Colorado. Claro. Sobre todo si tenemos en cuenta un contexto de cambio climático muy marcado. Hay información al respecto generado por el IADISA, incluso de Mendoza, que dan que el impacto de cambio climático en los Andes centrales de Argentina es muy fuerte. O sea que ahí se agravaría la situación. Sí, claro, y yo creo, esto es por el momento es una especulación, digamos. Si pudiéramos, en 50 años tendríamos un poco más de certeza en esto, pero la especulación que no solamente nosotros hacemos, sino que en el estudio se plantea, es que estamos frente a los primeros impactos de escenarios de cambio climático.